A mí me parece que no nos ayuda en la vida ni ser excesivamente rígidos ni ser excesivamente laxos. Pienso que cuando somos rígidos nos hace daño esa rigidez, y cuando somos laxos nos hace daño esa laxitud. Y de la misma manera pienso que las personas rígidas tienden a perjudicar a las personas con las que tratan. Y lo mismo las personas laxas. Creo que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos conceda un santo equilibrio, una santa prudencia. De esto habla el Evangelio de hoy. Estamos a sábado, día de María, 7 de septiembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Me alegro de todo corazón de saludarte. La paz del Señor. Dice así el Santo Evangelio. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pues me acuerdo una vez que haciendo ejercicios espirituales un santo sacerdote nos decía: el Espíritu Santo es fiel, pero no es rígido. La fidelidad no es lo mismo que la rigidez. Tenemos que ser fieles, pero no tenemos que ser rígidos. La rigidez es cuando una persona se aferra a las leyes y las leyes están por encima de todo y las aplica de una manera rígida e inflexible, no valora las diversas circunstancias que son necesarias valorar para aplicar bien la ley. Igualmente, personas rígidas son personas con ideas inflexibles. Esto es así y punto. Y entonces no están abiertas a escuchar otra opinión, a cambiar de opinión, a ver cuando una cosa puede tener algunos matices por las cuales no están así. Entonces, en general, las personas rígidas son personas que están demasiado aferradas a la ley, son personas que tienden a ser duras en el trato y a tratar con dureza a las demás. Entonces, la rigidez no es buena. También cuando uno es rígido consigo mismo, nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, pero serenamente exigentes.
tenemos que exigirnos, porque si no, caemos en la pereza, caemos en la desgana, caemos en la tibieza. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, pero no rígidos ni inflexibles. Tenemos que comprender que somos humanos, que tenemos limitaciones, que es normal que cometamos fallos, que a veces para llegar a un objetivo necesitamos unas etapas, unos tiempos, una paciencia. Entonces, las personas que son rígidas consigo mismas, que no se perdonan a sí mismos nada, también se hacen daño a sí mismos. Este es un peligro que ocurre muy frecuentemente en la vida de los cristianos, la rigidez. Pero también existe el peligro por el lado contrario, que es la laxitud. La laxitud es el error contrario a la rigidez. La laxitud consiste en que todas las leyes son mudables, que la ley yo siempre puedo interpretarla de una manera, de otra, y al final la ley prácticamente no cuenta nada. Entonces, en el fondo es que cada uno haga lo que quiera, que todo vale. Eso es un poco la laxitud. Todo vale. Está la laxitud en la moral. Todo vale, nada es pecado, depende de tu intención. Lo importante es que tú tengas buena intención y un montón de excusas que se ponen para que al final todo vale. Eso es la laxitud moral. Luego está la laxitud doctrinal. Vosotros sabéis que la fe tiene unas enseñanzas que debemos aceptar, porque son dogmas de fe. Otras enseñanzas que sin ser dogmas de fe son verdades irrenunciables para nuestra fe. La doctrina de la Iglesia está contenida en un libro que es un regalo providencial para la Iglesia, que es el Catecismo. Entonces, la laxitud doctrinal es, bueno, lo que pone en el Catecismo es opinable. Es opinable. Esa es una doctrina que hay ahí, pero yo puedo opinar otra cosa. Y es tan válido lo que yo opine como lo que dice el Catecismo. Entonces, al final, ¿cuál es la fe de la Iglesia? Pues la fe de la Iglesia es la que cada uno quiere que sea. Porque al final cada uno puede creer lo que quiera, puede pensar lo que quiera, porque toda doctrina es interpretable, toda doctrina no es absoluta. Yo puedo tener mis motivos para modificar esa doctrina. Entonces la laxitud, tanto moral como doctrinal, también hace mucho daño a la vida de la Iglesia y en la vida de una persona. Hace mucho daño la rigidez, el legalismo, y hace mucho daño la laxitud. ¿Qué ocurre cuando una persona es laxa consigo misma? Pues que no se exige nada. Siempre pone excusas para justificar lo que hace. Entonces, todo lo que hace tiene una justificación. Bueno, es que lo hago por esto otro. Entonces, siempre al final lo doy por bueno. Entonces, cuando una persona es laxa consigo misma, no vive el esfuerzo por el amor al Señor, el esfuerzo por el amor a los demás. La persona que es laxa va tendiendo hacia un
amarse a sí mismo más que a Dios y más que a los demás, porque al final su propia conveniencia o su propia comodidad es la medida de la verdad o de la mentira, es la medida del bien o del mal, lo que me conviene. Pues esto es lo que hoy os quería decir, eso es lo que hoy te quería decir, querida alma contemplativa, que procures estar en un sereno centro, evitando el legalismo, la rigidez, pero evitando también la laxitud. Todo vale, tanto a nivel moral como a nivel doctrinal. Como hoy es el sábado, Día de María, quiero aconsejarte de una manera muy viva que te consagres a María. Cada sábado es un día especial para consagrarse a María y nuestra consagración a María tiene frutos muy poderosos en nuestra vida espiritual. Ama mucho a María, vive de ella, vive con ella. Ella es la gran maestra de la vida espiritual. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.